Volvemos al canal con una lectura crítica. En este caso se trata del libro La muerte de la naturaleza, The Death of Nature, que es un clásico en la filosofía y la historia ambiental y que también tiene una perspectiva cruzada, por así decir, en la que se analizan otros temas que están en boga en la filosofía actual, que son de gran importancia en el terreno del pensamiento hoy, como es el tema de la cuestión de género. Y ahora vamos a ver por qué esta escritora, esta filósofa, Caroline Mercant, va a hacer esta lectura en la cual la filosofía ambiental y la teoría de género se ven entrecruzadas, ¿no? Primero de todo quiero decir que este es un gran libro que cuenta con una bibliografía extensísima y detalladísima y que aborda temas muy complejos porque ni más ni menos lo que pretende este libro es comprender cómo se ha conceptualizado la idea de naturaleza desde la antigüedad clásica hasta hoy, y cuando se conceptualiza la idea de naturaleza siempre se hace por contraposición a la idea de cultura, es decir, aquello que se concibe como cultura en cada momento está en relación o está codeterminado por aquello que se concibe como naturaleza. Vamos a ver que estas categorías son cambiantes a lo largo del tiempo y a lo largo de las culturas, y que hoy asistimos a un momento de transformación de esa idea, de esa dualidad que la autora va a denunciar en línea de otros tantos autores, véase Bruno Latour, Philippe Descola, etcétera, etcétera, que empieza en la modernidad. Es decir, esa dualidad naturaleza y cultura, tal y como la hemos manejado hasta hoy, es una invención de la modernidad occidental, que no existe en tiempos previos ni existe después. En el vídeo de hoy no pretendo hacer una crítica completa del libro, sino simplemente del primer capítulo. Este es un libro, como he dicho, muy complejo, profundo, que maneja una grandísima bibliografía, que aborda temas de gran dificultad, y por lo tanto he pensado que sería conveniente que tratásemos aquí el primer capítulo. Y más adelante, si me veo con ganas, es un libro que he disfrutado mucho leyendo, puedo hacer otros capítulos que aborden otros temas, si es que también además os parece interesante el contenido. Bueno, el primer capítulo se llama La naturaleza como mujer. Yo voy a titular este vídeo La naturaleza es femenina, que me parece una traducción más adecuada, porque Nature as Female, como mujer, me parece que no queda del todo natural en el castellano. Y este va a ser, en definitiva, el contenido de este vídeo. Primer capítulo del libro, que se centra en cómo se ha conceptualizado la naturaleza como una fuerza femenina por contraposición a la naturaleza como una fuerza masculina. Esto es algo que yo ya he tratado en este canal con anterioridad. Lo he hecho en base a lecturas como esta y otras que también seguramente recordaréis, otros vídeos que tengo de crítica de otros libros de filosofía ambiental, y que en este libro está explicado de una manera detallada y extensa. Una de las premisas fundamentales del libro es que en la medida en que el ser humano moderno occidental ha ido avanzando en la igualdad de género, o ha ido, diríamos, liberando la feminidad del rol sumiso o del rol pasivo, el que se le había asignado, se ha ido avanzando en la protección de la naturaleza. La autora hace una lectura en la cual existe una correlación entre la protección de la naturaleza y los avances en los derechos de la mujer, o viceversa. Aunque la introducción en el prefacio de la edición, una edición posterior, este libro es de 1980, pero yo la edición que tengo es del 2020, perdón. En un prefacio de los que aparecen en esta edición del 20, no me acuerdo de qué año, ella se va a exculpar de las acusaciones que le hacen de ser esencialista, diciendo que efectivamente que los géneros son atribuciones de tipo cultural con los que se carga, pero que no producen, diríamos, relaciones necesarias. Es decir,
que el hecho de que los géneros se manifiesten de formas tan diferentes en las múltiples culturas nos dicen que no existe una necesidad entre el género y el sexo. Esto, de alguna manera, en ese prefacio posterior que hace para ganarse las simpatías de un feminismo hegemónico, que es el constructivista, que es el que se va a imponer en las últimas décadas, contradice su mensaje y su estudio, el que recoge en este libro, en el que ella, de alguna manera, va a decir que el hecho de que existan a lo largo y ancho del globo y a través de la historia esta serie de relaciones entre la naturaleza y la feminidad, la cultura y la masculinidad, etcétera, no son arbitrarias. De hecho, como digo, una de las premisas iniciales del libro es que en la medida en que hemos ido avanzando en la igualdad de género, también hemos avanzado en la protección de la naturaleza. Sugiriendo que, por lo tanto, existe una correlación entre una cosmovisión que, al defender lo femenino, defiende lo natural, diríamos, por así decir. Bien, yo no me voy a detener mucho en esta idea de si los arquetipos que hemos usado a lo largo y ancho de las culturas y a través de la historia son necesarios o arbitrarios en este vídeo. Luego lo podremos discutir en otro vídeo más adelante. Pero no cabe duda de que si reconocemos cierta sabiduría en las interpretaciones que dieron los antiguos a los fenómenos que veían, y si esas metáforas que se utilizaban, que vemos representadas en nuestro arte, en nuestras representaciones mitológicas, en fin, si pensamos que no existe ninguna relación necesaria entre esa metáfora o esa representación y lo que existe en el mundo, estaríamos diciendo que estaríamos negando la sabiduría de los antiguos. Si consideramos que no es arbitrario, y si bien, aunque no sea necesario, es probable que se establezca esa serie de relaciones, estaremos reconociendo que los antiguos tenían un cierto pozo de razón, que existían causas por las cuales llegaban a esa serie de interpretaciones. Una de las premisas fundamentales del libro, y tengo aquí apuntadas las premisas, es que el racionalismo, es decir, ya con la llegada de la Edad Moderna, el racionalismo impuso una visión extractivista y logocéntrica que, bueno, ya existe, pero ahora vamos a matizar, pero indaga o profundiza en esa visión logocéntrica racionalista que correspondería a una visión masculina, que está basada, diríamos, en la imposición de un orden sobre los fenómenos que se observan. La autora dice, en base a esta idea, que la ecología contemporánea, la ciencia de la ecología, que no el ecologismo, la ciencia de la ecología, y el desarrollo de las ciencias en el último siglo y pico, entre las cuales la aparición de ideas como la relatividad, en fin, cómo han evolucionado la mayor parte de las ciencias, de las disciplinas científicas en el último siglo, han de alguna forma reinstaurado la existencia del caos, han introducido el caos como una fuerza en la realidad y que han de alguna manera reanimado la naturaleza que había quedado inerte en esa concepción mecánica de la modernidad, según la cual la naturaleza efectivamente era un sujeto pasivo que el ser humano tenía la capacidad de moldear con su cultura, y no solo tenía la capacidad, sino que encima tenía el deber, que además tenía el deber. Esto daría para muchos vídeos. Hay quien atribuye el origen de esta concepción a la raíz judeocristiana, ¿no? El famoso versículo este del Génesis que dice: creced y multiplicaros, dominad la tierra, etc. En fin,
el Génesis es ambiguo. Hay un pasaje un poco más adelante, un versículo más adelante, que también dice: dejad a los peces correr y a las aves volar. Es decir, que es ambiguo, que lo mismo te receta el dominio como te dice: ojo, cuidado, controla tu dominio. Pero sea como sea, no hay ninguna duda de que en la modernidad, con el racionalismo moderno, esa concepción mecánica del mundo, que ya con el desarrollo de la física clásica llega a su culmen, por así decirlo, eh, de alguna manera había desprovisto de vida a la naturaleza, había inanimado el cosmos. Esa modernidad racionalista había considerado la naturaleza como un receptáculo pasivo que debía de ser explotado por el ser humano, por aquel que poseía la razón, la conciencia, el logos. Bien, ¿qué es lo que dice Caroline Mercant? Que esa evolución de las ciencias en los últimos décadas, últimos siglos, siglo y pico, con la aparición del relativismo, en fin, la cuántica, con la evolución que ha tomado la ecología, se ha producido una reincorporación del caos, que eso correspondería a esa visión femenina de la naturaleza. Que no es casual que estemos empezando a comprender algunos procesos de la naturaleza que solo pueden ser entendidos desde una teoría del caos, es decir, el caos en la naturaleza no significa necesariamente desorden, sino que la suma de las interacciones, la suma de las interacciones espontáneas, produce a veces un orden en sistemas complejos que es equiparable al que podríamos encontrar en un sistema simple, que es el que, en definidas cuentas, hasta hace muy poco tiempo ha podido comprender la humanidad. Bien, entonces, como decíamos, esa segunda premisa del libro es que la modernidad, con el racionalismo y con el mecanicismo, ha desprovisto de vida a la naturaleza. Ha considerado que la naturaleza es un receptáculo que debe de ser explotado por la humanidad, como aquella que es portadora de el logos. Como digo, el logocentrismo, todo esto es algo que se puede trazar en nuestras mitologías religiosas, que viene de muy lejos. Pero no vamos a entrar en ese tema porque si no, no acabamos. Y que, dice la autora, la evolución de la ciencia en el último siglo y pico, al reincorporar el caos, es decir, el mecanicismo y el racionalismo serían una apología al orden. Ese intento de racionalizar los fenómenos sería un intento de controlarlos, de dotar de un orden impuesto que vemos reflejado en mucha literatura. Desde los griegos, que eso lo va a tratar más adelante, y que otros autores, como por ejemplo George Collingwood en su libro de La idea de la naturaleza, trata muy bien, muy detalladamente. Quizás más adelante haga una crítica de este libro también, creo que os podría interesar. Pero también en autores medievales, véase Nicolás de Cusa, por ejemplo, con su idea de el secundus deus, el hombre como un segundo dios que impone el orden en la naturaleza a través del logos, moldea la naturaleza, etcétera, etcétera. Esa idea del orden, ahora, con la evolución de la ecología contemporánea, la ecología que utilizamos hoy, que comprende que la naturaleza es un flujo dinámico, que no está en un equilibrio estático, sino que está en una constante evolución que persigue un equilibrio, por lo tanto está en un estado de metaequilibrio. Esa idea de la naturaleza como dinámica, como una fuerza en flujo, ha reincorporado el caos, ha reincorporado la fuerza femenina, lo que habríamos de alguna manera arquetipizado como femenino. Esto lo va a desarrollar más adelante, en el siguiente capítulo, que es, no sé si es el siguiente o 2 o 3 más adelante, que es algo así como la naturaleza, el caos es femenino o algo así. No se va a meter en mucha profundidad a indagar por qué en nuestras
culturas de todo el mundo, de nuevo, el orden ha sido arquetipizado como masculino y el caos como femenino. De hecho, para explicar esto tendríamos que irnos a hacer lecturas de antropología materialista y irnos tan lejos como al inicio del Neolítico para explicar cómo se producen esas concepciones. Por qué la naturaleza es femenina y caótica y la cultura es masculina y es ordenada. Bien, esto se debe, yo voy a hacer aquí un breve inciso, aunque tengo que decir que también Caroline Mercant hace algún apunte, yo creo que tengo por aquí, ahora lo voy a tratar. Esto se debe a que la naturaleza ha sido conceptualizada de manera bifaz, como una fuerza proveedora, es decir, la madre naturaleza, la fuerza que nos provee, pero también como una fuerza destructora o filtradora. Es decir, la naturaleza es filtradora de los no aptos. Y en el caso del ser humano, la mujer es la filtradora de quien lega descendencia, es decir, es quien decide al hombre que va a poder o no legar descendencia. Esa es una de las primeras causas por las cuales se liga a la naturaleza con la feminidad, es decir, la naturaleza es filtradora y es proveedora, exactamente como de una manera metafórica se habla de la mujer como aquella que selecciona quién es apto y también la madre como aquella que provee, ¿no?, de manera desinteresada a su descendencia. Esa idea de la madre tierra no es una invención de los románticos modernos, no es una invención de John Muir o de Henry David Thoreau o de cualquier escritor o escritora romántica contemporánea. Esa idea de la madre naturaleza, sin embargo, existe a lo largo y ancho de nuestra historia y de todas las culturas del mundo. Y es cierto que durante ese periodo moderno, con la llegada del racionalismo, el mecanicismo, etc., hay un momento en el cual se desecha esa concepción de la naturaleza como bifaz. Bien, en esa idea de la naturaleza como bifaz, la naturaleza como proveedora, pero como destructora, el rol de la naturaleza como fuerza que destruye y que filtra es el que se asigna a el caos. Es esa fuerza inherente a la realidad que puede acabar con nuestra cultura, con nuestra sociedad. La cultura, por otro lado, es simbolizada a través de lo masculino, el principio masculino, que es representada habitualmente la idea del padre. El padre es quien protege a la comunidad de el poder destructor de la naturaleza. Esa parte, como hemos dicho, la naturaleza es bifaz, que no es proveedora. La naturaleza, por lo tanto, o esa idea de la naturaleza habita dentro y fuera de la comunidad. Dentro de la comunidad a través de la mujer, como aquella que provee y por otro lado que selecciona o que filtra. Y fuera de la comunidad, efectivamente, la naturaleza nos provee de los alimentos, nos da lo que necesitamos, pero también nos filtra, ¿no? El rol de la masculinidad que se asigna en nuestras mitologías, que se ve representado a través del padre y, ojo, a través del hijo, habitualmente como el héroe, que es el héroe es el que logra sintetizar dos situaciones de conflicto y, o sea, logra sintetizar en una situación de conflicto dos posiciones, pero bueno, eso daría para otro tema aparte, que no aparece en este libro y que por lo tanto no me voy a meter en ese lío. Quien sí que analiza esto en profundidad, el rol del héroe, es Jordan Peterson en su libro de Maps of Meaning, mapas de sentidos, yo diría mapas de significados, pero bueno, se ha traducido así. Y también lo he leído, o sea que, bueno, si os interesa conocer la teoría de Jordan Peterson, quizá sería positivo que hiciéramos ese análisis más adelante. Cualquiera de los casos. El padre es el arquetipo de la cultura que nos protege del poder destructivo de la naturaleza que habita fuera de la comunidad.
Esa concepción, esos arquetipos nacen en el Neolítico, nacen con el comienzo de la propiedad privada, que es el momento, todo esto no lo dice Caroline Mercant porque ella va a analizar desde la modernidad hasta ahora, pero el comienzo del Neolítico es el momento en el que se produce una supremacía de lo masculino, de esos valores que hemos conceptualizado como masculinos, y una subordinación de esos que hemos conceptualizado como femeninos. En el Paleolítico, de hecho, las sociedades son bastante igualitarias, lo sabemos básicamente porque las sociedades que viven hoy de cazadores y recolectores son muy igualitarias, es decir, no hay una preponderancia total de lo masculino frente a lo femenino. De hecho, son sociedades que tienen estructuras de parentesco matrilineales, es decir, que el parentesco se traza no a través del padre, como hacemos hoy día y vemos representado en nuestros apellidos, sino a través de la madre. Eso no significa, cuidado, que sean culturas matriarcales. Existen culturas matriarcales, pero no son de cazadores-recolectores. Por ejemplo, sabemos que hay una civilización en Indonesia, muy pequeña, no recuerdo su nombre, si luego me acuerdo lo pongo por aquí en la edición, que es matriarcal. Son raras, son excepciones antropológicas, que se cuenta con los dedos de una mano, pero en el caso de los cazadores y recolectores no son sociedades matriarcales, son matrilineales. Y bueno, en esas sociedades matrilineales del Paleolítico no existe la propiedad privada, las poblaciones humanas son nómadas y existe una estrecha relación entre los ciclos reproductivos del medio y el bienestar de la comunidad. Por supuesto que hoy día también, lo que pasa es que hoy no se produce a escala local, porque podemos comerciar a gran distancia y por lo tanto una escasez local puede ser compensada con la compra de productos en otros terrenos, en otros territorios. Sin embargo, en el Paleolítico, y hasta hace muy poco realmente en la historia humana, hasta el comienzo de la modernidad, o sea que no es casual ese mecanicismo tampoco, podría explicarse en esos términos, los paleolíticos están estrechamente ligados a los recursos que puede dar la tierra. Como no conocen la agricultura ni la ganadería, no pueden lograr excedentes ni logran tampoco acumular. Por lo tanto, tienen que desplazarse permanentemente para conseguir los alimentos y resguardarse, por ejemplo, de las estaciones, etc. Se migra por razones alimentarias, por razones climáticas, etc. Bien, en ese escenario en el que la naturaleza nos filtra de una manera tan determinante, es cierto, vivimos en sociedades más femeninas, si se quiere, más igualitarias, donde las jerarquías son mucho más, están más repartidas, existen jerarquías, pero son jerarquías múltiples, muy repartidas, el rol de las mujeres es igualmente importante al rol de los hombres. Ahora se está diciendo que las mujeres cazaban en el Paleolítico. En fin, estas son lecturas ideológicas interesadas del pasado que no se corresponden con lo que hemos sabido hasta ahora ni lo que observamos en las tribus que todavía siguen vivas de cazadores y recolectores, y por lo tanto ponerse a fabular sobre que hace 40.000 años, porque se ha encontrado este resto aquí que podría apuntar a esta hipótesis, que ahora que las mujeres cazaban en el Paleolítico, esto es una lectura ideológica que nada tiene que ver con la realidad. Pero bueno, los roles existen, las mujeres son recolectoras. Es cierto que en ocasiones alguna mujer participa en los lances de caza, no es lo habitual, no es lo que observamos en las tribus de cazadores y recolectores que hemos conocido después de 2 siglos de antropología. Y esto de antropología ya tal y como hoy la conocemos, pero realmente llevamos mucho tiempo haciendo descripciones de otros pueblos. Entonces, existen los roles, las mujeres recolectan, los hombres cazan, pero no existe esa supremacía. Bien, es curioso, ¿verdad?, que mientras que la naturaleza nos posee, como es el Paleolítico, la feminidad tiene un rol muy sustancial. En un momento de escasez que produce las condiciones, después del Younger Dryas, del Dryas reciente, que van a dar a luz al Neolítico, que es cuando el ser humano toma control del suelo, nace la ganadería y la agricultura. Esto todo lo estoy añadiendo yo, no sale en el libro.
Cuando el ser humano toma control de la tierra, en el Neolítico, y hay que organizarse para la defensa del territorio, lo cual no existía en el Paleolítico, la guerra organizada no existía en el Paleolítico, los hombres toman la hegemonía cultural, toman la masculinidad, se alza como fuerza o se hace una fuerza preponderante frente a la feminidad. Curioso, ¿verdad? Cuando el ser humano empieza a imponer el orden, empieza a controlar los ciclos con la ganadería, con la agricultura, y tiene que defender ese territorio también de otros grupos humanos que también practican la agricultura y la ganadería, la masculinidad, los hombres, el orden, el padre, toma un peso que no existe en la sociedad paleolítica. Ese control del suelo, esa imposición de los intereses humanos sobre el territorio está ligado a las estructuras verticales, el dominio, la defensa, etc. Yo tengo una idea que a lo mejor alguien que sepa mucho del tema me dirá que es una tontería, pero creo que en la sociedad comercial que produce los excedentes de la revolución industrial, que es la que vivimos hoy, la sociedad comercial, el mercado, que también es una fuerza del caos, el mercado es contrario. El mercado se organiza de manera espontánea, igual que la naturaleza, y irrumpir en el mercado con una lógica racionalista tiene habitualmente resultados indeseados, aunque debe de hacerse en muchas ocasiones, porque efectivamente, si no, el egoísmo individual puede llegar a comprometer incluso la propia supervivencia del grupo, ¿no? O del Estado, o lo que sea. Pero yo tengo una idea, y es que el mercado, que es una fuerza del caos, también es favorecedora de las actitudes de lo femenino. Y sin embargo, o del arraigo de ciertas ideas de lo femenino, que la defensa del territorio dentro de una lógica masculina ligada a esas ideas de las jerarquías verticales, la defensa del honor, todas estas ideas, ¿no?, que teníamos antes, no producen. El mercado es flexible, el mercado negocia, el mercado filtra, el mercado no es esa persona que se levanta a pesar de todo por un ideal, no, es esa persona que se levanta o que se ve movida por un interés. Ojo, no estoy diciendo que una cosa sea mejor ni peor, porque los ideales en muchas ocasiones erran y lo hacen de manera garrafal, y por lo tanto hay que ser flexible. La vida es así de compleja, no se puede reducir una cosa, no se puede reducir el bien a ser rígido en los ideales, ni el mal a ser flexible, es decir, es mucho más complejo todo. Sobre todo porque la realidad es dinámica y los seres humanos cambiamos, etc. Entonces yo tengo esa idea de que el mercado ha favorecido esa feminización de las sociedades contemporáneas modernas. Además de, por supuesto, como dice Caroline Mercant, la ciencia, el desarrollo de la ciencia, esa incorporación del caos como una fuerza real, ¿no?, de la naturaleza, que en la descripción mecanicista de la modernidad habíamos negado. Bien, entonces, habíamos dicho dos premisas. La primera, habíamos dicho que la liberación de las mujeres y la protección de la naturaleza están relacionadas. La segunda es que el mecanicismo era una concepción masculina frente a la relatividad y las ciencias del presente, con esa incorporación del caos, son una visión más femenina de la realidad, una cosmovisión más femenina. Otra premisa de Mercant es que, bueno, efectivamente, que el mecanicismo mató a la naturaleza, es decir, la convirtió en un ser inerte, en un ser pasivo. Y otra premisa de esta primera parte del libro, muy importante, es que efectivamente esa idea de que la naturaleza es femenina no es exclusivamente occidental, sino que es
transcultural, está a lo largo y ancho del mundo. Bien, la naturaleza es una mujer, dice Mercant, o la naturaleza como mujer. La naturaleza es bifaz, hemos dicho, es una fuerza que provee, es la madre tierra, es la fuerza proveedora, pero también es un agente del caos, es una fuerza filtradora que acaba con aquello no apto. Estas eran las ideas que se utilizaban para concebir el mundo hasta el racionalismo, hasta la modernidad. En la modernidad, Descartes, con esa distinción dual, radical, entre la res extensa y la res cogitans, entre la natura y la cultura, entre lo material y lo espiritual, por así decirlo, se enfatiza en un proceso que ya ha comenzado en nuestra regame cultural siglos atrás, que da una preeminencia a el logos, a la razón, a la cultura frente a la natura. Caroline Mercant, en el capítulo de la naturaleza como mujer, la naturaleza es femenina, como yo digo, va a analizar interesantes debates que se producen desde la antigüedad clásica y en la Edad Media hasta llegar a la modernidad, en el cual, por ejemplo, los primeros cristianos y diferentes sectas cristianas a lo largo de la historia van a debatir la naturaleza de Dios, si Dios es masculino o si es andrógino. Ese debate lo seguimos observando hoy. Creo que recientemente el Papa, que tenemos un Papa que es muy proclive siempre a posicionarse con esta suerte de ideas que se han reflejado en el cristianismo a lo largo de la historia, pero siempre en la subalternidad, ¿no? El propio Papa ha dicho que Dios no es hombre ni mujer, o sea, que no es ni masculino ni femenino, por lo tanto, desde luego no es humano, por lo tanto, ni hombre ni mujer, pero que ha hecho una afirmación explícita, si encuentro la noticia os la dejo por aquí, de que Dios es andrógino, básicamente, ¿no? Ese debate ha existido, la autora, en Caroline Mercant, más adelante va a hablar incluso de cómo ciertas sectas cristianas más proclives a la igualdad de género han sido el amparo de muchas mujeres intelectuales a lo largo de la historia para desempeñar su labor intelectual. Eso ya lo trataremos más adelante. Pero hay muchos otros rasgos culturales que incluso operan al margen del cristianismo, como vamos a ver la alquimia, en los que también se trabaja con esas concepciones duales, masculino-femenino, en las cuales también se considera la materia prima como como una potencia femenina. La materia viene de la palabra mater, latín, que también deriva en matriz. Matriz es la palabra que se utiliza para útero, es lo que contiene, lo que da a luz lo que conocemos. Y por otro lado, en lo que respecta a la alquimia, y siguiendo con esa tradición de raíz grecolatino, la ordenación de esa materia a través de lo que llaman la simiente astral, ¿no? Que sería una fuerza masculina, que es ordenadora, lógica. Recordemos la obsesión de la alquimia con la persecución de la piedra filosofal, la pureza, que se ve ejemplificada en el oro, en lo material, pero que es mucho más complejo que eso. Peterson también habla del tema de la piedra filosofal en el libro de Maps of Meaning, y tiene un significado complejo que también viene a hablar de virtudes morales, de redención, de muchos aspectos, no solo materiales. La alquimia es un tema muy interesante a analizar. Pero esas representaciones, como digo, que se ven en los debates del cristianismo, que se ven reflejados en ciencias, ¿no? Pseudociencias que durante mucho tiempo operan al margen de
el beneplácito del cristianismo o de la teología cristiana, como es la alquimia, también se ven representadas en representaciones culturales, ¿no? En obras pictóricas, en la literatura, en esculturas, etcétera, que la autora a lo largo del libro va a recoger, va a exponer poemas, extractos literarios, esculturas, cuadros, etcétera, investigaciones, conclusiones de distintas personalidades muy influyentes en el ámbito occidental, en los que se va a explicar esa cosmovisión dual en la cual se producen estas relaciones de la naturaleza como femenina. En la antigüedad clásica, la naturaleza se concibe como un organismo vivo, y además de vivo, inteligente. Inteligente o sabio. ¿Y por qué es la naturaleza algo inteligente? Porque es inteligible y por lo tanto contiene la inteligencia. Es decir, no atribuyen distinción entre el sujeto cognoscente y cognoscible, ¿no? Es decir, la sabiduría es inteligente porque solo a través de la inteligencia puede ser comprendida, ¿no? Esa visión de la naturaleza como un organismo vivo e inteligible es muy comparable desde la visión de la autora y desde mi punto de vista a las concepciones actuales de la naturaleza. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ella no habla del tema porque es muy incipiente, pero la hipótesis Gaia de James Lovelock, que ya he hablado de ella en alguna ocasión, incluyendo el último vídeo que subí sobre Bruno Latour, la hipótesis Gaia reanima a la naturaleza, de nuevo, la dota de, no de voluntad, pero sí de capacidad de respuesta, porque la naturaleza vuelve a estar dotada de vida en ese sentido, ¿no? Como una suerte de superorganismo que persigue su homeostasis. No de manera, como digo, voluntaria, pero el resultado es el mismo en definidas cuentas, ¿no? La autora, más adelante, va a hacer esa pregunta, no en el primer capítulo del libro, pero más adelante. La ecología actual, los avances en las ciencias en los últimos décadas o siglo y medio, nos han traído de vuelta a una concepción de la naturaleza premoderna, se pregunta la autora. ¿Qué concebimos hoy por naturaleza? Como ya he abordado en otros vídeos y como abordo en el vídeo de Latour, ¿qué es el cambio climático o qué es el agujero en la capa de ozono? ¿Es un fenómeno cultural o natural? Porque si el agujero de la capa de ozono, en la medida en que es natural porque se produce en base a reacciones químicas, pero es cultural porque ha sido causado por un agente antrópico, es decir, porque hemos estado liberando aerosoles de forma en que la atmósfera no podía asimilar, si el agujero de la capa de ozono no es ni natural ni cultural, como tampoco lo es, por ejemplo, un animal doméstico, que es un perro, ¿es natural o es cultural? Esa distinción moderna, en la cual se había distinguido la naturaleza de la cultura, cae. Lo curioso es que al caer esa distinción, esa idea de que la naturaleza es pasiva y la cultura es activa, o que la naturaleza sí es inerte, o que la naturaleza es estable, estática, y que es la cultura lo que evoluciona, lo que tiene una historia lineal frente a la naturaleza que tendría una historia estable o cíclica, caen, ¿no? Entonces, ¿en qué escenario estamos, no? Se plantea más o menos la autora en la misma línea en que se plantea Latour en Nunca fuimos modernos, o Philippe Descola en Más allá de la naturaleza, o George Collingwood en La idea de la naturaleza, ¿no? Hay muchos autores que os recomiendo, que estoy estudiando para mi tesis y que os ampliarían mucho esa concepción, ¿no? Como digo, esa idea de Gaia, que de alguna forma devuelve la vida a la naturaleza, que devuelve a la naturaleza la capacidad de responder, deja de considerar la naturaleza como un mero receptáculo pasivo que no reacciona ante esa supuesta historia lineal que es exclusiva de los seres humanos, o esa supuesta capacidad creadora exclusiva de los seres humanos,
Si la naturaleza está en constante interacción con nuestras acciones, si la naturaleza reacciona, la naturaleza deja de ser pasiva. Y bueno, en definitiva, esta primera parte pues va a hablar de muchos autores, va a hablar de cómo Platón también considera la materia femenina, las ideas masculinas. Finalmente, cómo también Aristóteles considera que la naturaleza es, sí, la materia es como la tierra, que es, diríamos, pasiva, él dice, ¿no? Y que la cultura es como una simiente, ¿no? Que eso sería el hombre, ¿no? O la masculinidad, que da esa simiente, que es activa. Aristóteles también tiene algún comentario profundamente machista al margen de esto, porque esto ya es una cosmovisión que va al margen de lo que podríamos concebir como machismo. Es decir, al final hay que diferenciar muy bien lo que es una estructura de parentesco determinada para una relativa situación material o una determinada cosmovisión que explica los fenómenos de una determinada forma, según las condiciones materiales. Hay que diferenciar eso también de una misoginia, de un machismo, ¿no? Y bueno, Aristóteles tiene una frase muy desafortunada, la que dice que la mujer es como un hombre incompleto. Eso también lo recoge la autora. También habla de cómo la tradición pastoril, si bien premoderna, considera la naturaleza como un organismo vivo, de alguna manera le quita ese componente de agente del caos, diríamos, como que considera a la naturaleza como una madre, como una mujer benevolente, como una virgen que hay que cultivar, que hay que, de nuevo, poner la simiente. Por lo tanto, también un receptáculo pasivo en cierto sentido, proveedor, por lo tanto activo, pero también en cierto sentido pasivo, ¿no? Me gustaría ver si os dejo unas cuantas de esos cuadros y representaciones que da la autora. Y por último habla también de cómo Plinio, Odibio, Séneca, otra serie de autores muy importantes, hablan de que la naturaleza, cuando sus recursos son extraídos, es de alguna manera ¿no? Puntos suspensivos, porque sabemos que YouTube es muy sensible con esto. O es, sí, como que sus tripas, sus entrañas son arrancadas, ¿no? Habla, por ejemplo, Plinio, de que los terremotos son una reacción a la minería humana y la codicia del ser humano por querer extraer de la tierra esos minerales, ¿no? En la misma línea hay una serie de poemas de Ovidio que va a recoger la autora y alguna serie de declaraciones de Séneca muy interesantes. Por cierto, unas representaciones o concepciones que más allá de la modernidad se mantienen en algunos casos, como va a mencionar la autora Milton, que habla de la sacralidad de la naturaleza en un determinado momento, y que permanecen en un segundo plano hasta el romanticismo, que aparecerá posteriormente. El romanticismo va a recuperar, esto ya lo añado yo, la visión de la naturaleza como proveedora, la visión de la madre tierra y la idea de sacralizar la naturaleza, pero no va a ser hasta el siglo XX, sobre todo con las narrativas climáticas y con narrativas como es el caso de Gaia, ¿no? James Lovelock tiene un libro que vale la pena, que bueno, habrá muchos científicos que no les guste el enfoque, pero que vale la pena, creo que tiene una sabiduría, que se llama La venganza de Gaia. Son ese tipo de narrativas, la venganza de Gaia. Gaia se venga porque el ser humano irrumpe a través del logocentrismo en la espontaneidad de los ciclos naturales, y eso produce una reacción en cadena, que es la venganza de Gaia, la reacción en cadena que no deseamos porque amenaza nuestra estabilidad. El cambio climático es una representación de esto, ¿no? O Gaia sería una representación narrativa de un fenómeno observable que es el cambio climático o cuantificable. Esa recuperación de la naturaleza como agente del caos es una recuperación actual, del siglo XX sobre todo,
que ya se intuye, como hemos dicho, en esas ideas que tienen Plinio, Ovidio, etcétera, de que la naturaleza se venga de que le hemos extraído sus minerales, produciendo terremotos, etcétera. Pero que caen en el olvido esa idea que para los antiguos es una suerte de tabú que intuye que el orden espontáneo natural no debe de ser quebrantado, exactamente igual como los paleolíticos intuyen en sus mitologías, y desarrollan una serie de prohibiciones ligadas a controlar el exceso de la caza, etcétera, etcétera. En definitiva, controlar la extracción de los recursos. Esa idea, desde la modernidad, no vuelve hasta bien entrado el siglo XX. En fin, una lectura que yo he leído en inglés, pero lo podéis encontrar en español, solo que más caro. Y bueno, yo quería leerlo en idioma original porque además tengo que citar a ser preferible las fuentes originales para la tesis y he preferido leerlo en inglés. Pero es un libro que recomiendo, La muerte de la naturaleza, Caroline Merchant, una filósofa de alta categoría que me parece que hace un trabajo que debería de reivindicarse más, porque creo que la teoría de género que se enseña en la universidad hoy, viniendo en principio a reivindicar la feminidad o a liberar la feminidad, niega la feminidad. Las mujeres que hablan en nombre de las mujeres, sin embargo, no son femeninas ni defienden estos atributos que hemos históricamente dotado a la feminidad y que no son caprichosos, que los necesitamos. De hecho, ya lo estamos viendo, como nuestra cultura no tiene una tasa de reemplazo poblacional mínima, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a extinguir en 15 o 20 años a este paso, ¿no? Porque se nos acumula la pirámide poblacional a la inversa, ¿no? Y esto sucede porque no hemos logrado crear en esta integración, supuesta integración de la mujer al trabajo, no hemos logrado crear una sociedad que dignifique la feminidad como debería. Y yo creo que quizás ahora estamos asistiendo al fin de un ciclo, creo que la gente ya está muy cansada de lo que ha sucedido, que los hombres y las mujeres hemos entrado en una serie de dinámicas muy dolorosas y es posible que volvamos a reivindicar la feminidad y que debamos de hacerlo y desde luego debemos de hacerlo de una manera mesurada, sin todos estos revanchismos y problemas que vemos hoy día, de manera integradora, por así decirlo. Y, en fin, voy a seguir comentando el libro de Merchant. De aquí en adelante, a lo largo del año, pues me interesa mucho el capítulo de la naturaleza como caos, o me interesa mucho el capítulo de la naturaleza, el mundo como un organismo, por ejemplo. Y yo creo que es de vuestro interés también. Creo que puede ampliar mucho vuestra visión sobre el tema. Así que, nada, perdón por esta extensa charla. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.